Ah, era el que era de Arisa, ¿no? Sí, Ramírez. ¿El pelón? Sí. Y vino otro cabrón de mis accidentes. ¿Listos? Sí. ¿Ya estamos? Okay. Bien, continuamos. Bien, entonces, en cuanto a los potenciales postsinápticos, ya dijimos, van a depender no del neurotransmisor, sino del receptor. Y vamos a ver aquí rápidamente. Siguiente. Entonces, ¿se acuerdan? Hablábamos de los receptores en una de las sesiones anteriores y explicamos diferentes tipos. Vamos a hablar ahorita de los ionotrópicos. Okay. Para que un receptor ionotrópico me genere un potencial postsináptico excitatorio, pues tiene que generar una corriente de entrada. ¿Qué quiere decir? Que siempre que mi neurotransmisor active canales de calcio y o de sodio, voy a generar un potencial postsináptico excitatorio. Siempre. ¿Okay? Porque voy a generar una corriente entrante. ¿Okay? Los mismos ionotrópicos, para poder generar un potencial postsináptico inhibitorio, tienen que generar corrientes de salida. Por lo tanto, si mi neurotransmisor activa corrientes de cloro o corrientes de potasio, va a generar un potencial postsináptico inhibitorio. ¿Okay? Y aquí podemos hablar de manera sencilla pues, de los dos neurotransmisores clásicos para potenciales postsinápticos inhibitores, pues tenemos al GABA, y para los excitatorios vamos a tener al glutamato. Que no es que el neurotransmisor provoque en sí el efecto, sino que todos los receptores que existen para GABA van a generar siempre potenciales postsinápticos inhibitores y todos los que existen para glutamato van a generar excitatorios. Para el resto de los neurotransmisores se pueden generar ambos. ¿Okay? Bien. Ahora, si genero un potencial postsináptico excitatorio, lo más probable es que yo continúe con la transmisión del impulso. Y si genero un potencial postsináptico inhibitorio, lo más probable es que yo genere un fenómeno de inactivación por hiperpolarización, a menos que ese célula exprese a voltajes bajos canales iónicos y al final de cuentas me vayan a generar una despolarización. Bien, ahora, ¿qué ventajas? Si estamos describiendo este fenómeno y estamos diciendo que es más lento y que tiene muchas más fallas, o que puede tener muchas más fallas por el número de pasos que conlleva en comparación con la eléctrica, ¿qué ventaja puede tener? ¿Okay? ¿Por qué no tenemos solo sinapsis eléctricas? Bueno, una de las ventajas, o quizás su ventaja más importante, sería que me permite que esta transmisión o esta comunicación sea de manera unidireccional. ¿Okay? A diferencia de la eléctrica, en la que responden ambas neuronas, aquí va a responder únicamente aquella que expresa el receptor. Ya dijimos, la respuesta puede ser esta o puede ser esta, pero la ventaja realmente de llevar a cabo todo este proceso, a pesar de ser más lento y de poder tener más errores, es que me va a permitir que la señal vaya siempre de esa neurona pre a esta neurona post. Y vamos a ver ahorita alguna excepción. Pero bien, esta es realmente la ventaja. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si tuviéramos puras sinapsis eléctricas y todas nuestras señales, tanto centrales como periféricas, fueran de este tipo, desperdiciaríamos mucha energía en esa bidireccionalidad. Entonces, eso nos permite ahorrar energía y a pesar de ser un fenómeno lento, bueno, pues sabemos que nuestras neuronas más rápidas disparan aproximadamente a 120 metros por segundo, lo cual pues es una velocidad bastante considerable. Y las más lentas pues disparan aproximadamente a 0.3 metros sobre segundo. Pero bien, entonces la ventaja que nos va a dar esto es la unidireccional. La neurona presináptica libera el neurotransmisor y este va a ser captado por la postsináptica. Pero tenemos un fenómeno en la sinapsis química que se llama sinapsis retrógrada, ¿okay? Donde la señal se da de manera contraria. También es unidireccional, pero aquí el neurotransmisor es liberado por quien normalmente sería la neurona postsináptica, o sea, en este caso, por las dendritas o el soma, y el receptor se va a encontrar en el botón presináptico. Libero un neurotransmisor y la señal va acá. Sigue siendo unidireccional, pero en sentido opuesto. Por eso se le denomina sinapsis retrógrada. El ejemplo más común
de estos son los endocannabinoides. Y ahorita vamos a explicar cómo funcionan. Ok, vamos a hablar de los fenómenos agregados a la sinapsis. Entonces, la sinapsis va a consistir de 3 partes, de 4 partes. Los fenómenos presinápticos, que corresponden precisamente a la neurona presináptica, desde que se produce el neurotransmisor hasta que sale. Los fenómenos postsinápticos, que corresponden a la neurona postsináptica, ¿okay? Que son los efectos que va a producir la interacción del neurotransmisor con su receptor, ¿okay? Pues, el receptor o inhibitor, y la sinapsis como tal, el fenómeno sináptico, es la interacción o la unión del neurotransmisor a su receptor. Y tenemos algunos fenómenos que vamos a denominar como fenómenos agregados, que son los fenómenos de inhibición y facilitación, que tienen que ver con esta sinapsis retrógrada que acabamos de mencionar y que ahorita vamos a explicar con mayor detalle. Entonces, los fenómenos agregados son 2. Tengo aquí mi neurona presináptica y mi neurona postsináptica. Mi neurona presináptica puede expresar en su superficie receptores. ¿Okay? Bien. Y esta neurona presináptica o este botón sináptico van a llegar a terminales provenientes de otras neuronas o pueden ser colaterales de la misma neurona que se van a hacer autorregulación. Bien. Entonces, estas son fibras provenientes de otros lados que van a interactuar con estos receptores que se ubican en el botón. Entonces, acabamos de describir, está aquí todo este fenómeno. Se libera el neurotransmisor y puede interactuar con su receptor y sube o baja mi voltaje. Pero estas neuronas o estos terminales que llegan con estos receptores van a ser 2 fenómenos. El de aquí arriba le vamos a llamar facilitación y al de aquí abajo le vamos a denominar inhibición. Facilitación e inhibición presinápticas. ¿Okay? Si recuerdan, dijimos el fenómeno o el evento más importante para que se dé la liberación del neurotransmisor es la llegada del impulso que me abre los canales NPQ que me permiten la entrada de calcio. Entonces vamos a hablar primero de la inhibición presináptica. Yo voy a suponer que este receptor que tengo aquí en verde es un receptor de tipo GABA-C. ¿Okay? ¿Qué hacen los receptores GABA-C? Ya lo hemos mencionado por ahí. Generan corrientes de cloro, por lo tanto, disminuyen el voltaje. Entonces, esta terminal que está aquí, le vamos a cambiar el color. La vamos a poner también en verde. Va a liberar GABA. Este mismo fenómeno que estamos viendo aquí se va a dar aquí a una escala más pequeña, porque estas terminales siempre son más pequeñas, y voy a liberar GABA. Este GABA va a interactuar con su receptor, que como es un canal de cloro, pues me va a permitir la entrada de cloro hacia el botón sináptico. ¿Qué va a suceder dentro del botón sináptico? Voy a empezar a acumular cargas negativas provenientes de este cloro y voy a alejarme del umbral de los canales NPQ, por lo tanto me va a costar más trabajo abrirlos. Si este impulso lo abría, como ahora estoy alejándome de ese umbral, pues voy a requerir un impulso todavía más grande. Entonces, ¿en qué consiste el fenómeno de inhibición presináptica? En dificultar o inhibir la apertura de los canales de cloro de tipo NPQ que se ubican en el botón sináptico. ¿Cómo lo hago? Disminuyendo el umbral, perdón, disminuyendo el voltaje de mi botón. ¿Okay? ¿Cómo puedo disminuir el voltaje de mi botón? Pues sería metiendo cloro en este caso o sacando potasio. La salida de potasio en este caso no se va a presentar porque no vamos a tener canales exclusivos para potasio, pero sí vamos a tener canales para el cloro, o sea, receptores de GABA. Puede ser GABA A o GABA de tipo C. Nuevamente, entonces, la colateral o la terminal que ve aquí libera GABA, disminuyo el voltaje solo del botón. Estas cargas les va a costar mucho trabajo correr a través de la fibra, así que este fenómeno va a ser local. Y esa disminución en el voltaje me aleja del umbral de apertura de los canales NPQ, por lo tanto, si no llega un estímulo mayor o no genera un fenómeno de sumación, no se va a abrir. Por eso se considera que es un fenómeno de inhibición presináptica. Aunque todo mi sistema, tanto de microtúbulos como del complejo SNARC funcione, si no se abre este canal, no voy a tener liberación del neurotransmisor. Y por el contrario, en la parte de aquí arriba, pues tendríamos el fenómeno opuesto
Ok, aquí vamos a suponer que tengo una fibra glutamatérgica, que obviamente va a liberar este neurotransmisor, y que aquí voy a tener un receptor glutamatérgico que me va a permitir la entrada, en este caso, de sodio. ¿Qué va a pasar con el botón? Voy a empezar a acumular cargas positivas y esas cargas me van a acercar al umbral de mis canales NPQ. Ok, entonces aquí está mi canal NPQ, voy a poner arriba para meter lectura aquí. Estas cargas me acercan más y eso quiere decir, como me acerco, genero un prepotencial y con estímulos muy pequeños puedo abrir el canal y en ese momento puede entrar el calcio. Y por eso se le llama facilitación. Como me acerco más al umbral de estos canales, con un estímulo muy pequeño se vuelve más fácil poder liberar al neurotransmisor y en ese momento sale aquí, interactúa con su receptor y puede generar lo que ya mencionamos, potencial postsináptico excitatorio o inhibitorio. ¿De qué va a depender? Pues de los receptores que se expresen en esta parte, en el botón, y de las terminales o colaterales que lleguen hacia este. ¿Okay? Facilitación, si me acerco al umbral de los canales NPQ, inhibición, si me alejo del umbral de apertura de los canales de tipo NPQ. ¿Dudas con esta parte? Doctor, Sí. ¿los medicamentos antihipertensivos bloqueadores de los canales de calcio tienen alguna repercusión sobre la sinapsis química? No tanto por lo siguiente, ¿ok? Acuérdate que estamos hablando de que existen diferentes canales de calcio, los NPQ, los L y los T, ¿ok? Estos fenómenos de facilitación o inhibición van a estar dados por estos canales porque son los que se ubican en el botón. Y los calcio antagonistas o los bloqueadores de calcio que utilizamos como tratamiento de la hipertensión van más dirigidos a canales de tipo L. ¿Por qué? Porque estos canales van a ser los que están en el músculo liso vascular. Por lo tanto, al bloquearlos, disminuye la contracción de este músculo. ¿Okay? Entonces, no van a interactuar, o al menos no tanto con este fenómeno de inhibición y facilitación, pero sí podrían interactuar con los canales L que hemos visto que existen en otras neuronas o en otras células como las cardíacas, sí se pueden ver afectados. ¿Ok? Sí, gracias. Bien, no hay qué. Bien, y estamos hablando entonces de la sinapsis retrógrada, que tiene que ver mucho con esto. ¿Ok? Y decíamos que nuestras membranas postsinápticas pueden producir unos neurotransmisores, y en estos estábamos hablando de los endocannabinoides. ¿Ok? Y de los endocannabinoides tenemos dos. Hay tres moléculas que se pegan a estos, pero son dos. Los que producimos, la anandamida y el 2-araquidonilglicerol o 2-AG. Existe una tercera molécula que es la oleamida, que es parte de esta misma vía de síntesis, aunque no se considera un endocannabinoide, pero la oleamida tiene mucho que ver con los fenómenos de sueño. Después hablaremos de ella, una de las últimas unidades es precisamente el sueño, pero ahorita vamos a hablar de los endocannabinoides. Entonces tenemos la anandamida, que también se puede abreviar de esta manera, y el 2-AG. Esos se producen aquí en la membrana postsináptica. ¿Por qué? Porque son lípidos y son derivados de la degradación de los fosfolípidos, así como hablábamos del IP3 y el diacilglicerol, que se producían en los receptores GQ. Nuestras membranas tienen la capacidad de producir anandamida y 2-araquidonilglicerol. ¿Qué van a hacer esta anandamida y 2-araquidonilglicerol? Salen de aquí, de la degradación de esta membrana, y se pegan a estos receptores. Entonces aquí ya no va a ser un canal de cloro, ahora vamos a decir que este es un receptor de tipo CB o un receptor cannabinoide. En el sistema nervioso vamos a ver que tenemos en su mayoría receptores de tipo CB1. Existen dos receptores cannabinoides, el CB1 y el CB2. ¿Okay? Ambos funcionan de manera similar o igual. Ambos son metabotrópicos acoplados a proteínas GI, ya lo vimos. Eso quiere decir que van a disminuir el AMP. Bien, si disminuyen el AMP o si son GI, se considera que son inhibitorios. Entonces, mis membranas o sinápticas van a responder dependiendo de los trenes que se generen de potenciales excitatorios o inhibitorios y van a mandar una señal retrógrada o una señal de respuesta. ¿Qué va a hacer esta señal? Se pega aquí la anandamida o el 2-AG, activan, si estoy hablando del sistema nervioso central, al CB1, si estoy hablando de órganos periféricos, al CB2,
Y esto me va a provocar un fenómeno inhibitorio dentro de mi botón. ¿Por qué es inhibitorio? Porque son proteínas GI. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo que con el canal de GABA. Voy a empezar a inactivar, ¿ok? Y voy a generar un fenómeno de inhibición. Entonces, la respuesta a esta primera conexión que describimos se va a dar de manera refleja a través de los endocannabinoides. Y esto se ha estudiado mucho, sobre todo en el hipocampo, y se ha visto que la liberación de endocannabinoides o la aplicación de cannabinoides exógenos en este nivel va a bloquear la liberación del neurotransmisor, en este caso hablamos principalmente de la dopamina. ¿Para qué nos sirven o qué hacen estos endocannabinoides? Digamos que le dan de alguna manera otro respiro a la neurona. Si está generando muchos potenciales postsinápticos excitatorios, manda una señal para dejar de liberar el neurotransmisor y darle un respiro. Si estoy generando muchos potenciales postsinápticos inhibitorios, libero mis endocannabinoides, bloqueo la liberación del neurotransmisor de manera momentánea, le doy también un respiro para que no se mantenga. Recuerden, si yo mantengo a mi neurona activa por mucho tiempo o si la mantengo inactiva por mucho tiempo, puede morir, ¿ok? O por lo menos pierde su función en ambos casos. Entonces, será de alguna manera, para que quede un poco más claro, como otro tipo de periodo refractario, pero este ya no va a depender del impulso como tal, sino va a depender de las respuestas generadas por la liberación inicial del neurotransmisor. Entonces, este sistema endocannabinoide permite que mis neuronas se mantengan útiles, evitando fenómenos de excitotoxicidad o de inactivación por hiperpolarización. No sé si queda claro hasta aquí. ¿Alguna duda, doctores? Yo, nada más, Sí, entonces, los CB1 se localizan a nivel del sistema nervioso central. no son exclusivos, pero predominan. Podríamos decir que un 90-95% de los que existen en el sistema nervioso central son CB1 y al revés, la mayoría de los que están en órganos periféricos, como por ejemplo intestino, testículo, etcétera, son del tipo CB2. No es exclusivo, sí podemos llegar a encontrar algún CB2, sobre todo en ganglios basales, pero la mayoría, sí, arriba del 90% del sistema nervioso central son CB1. Y precisamente la diferencia entre ellos o la clasificación se dio por su localización nada más, porque funcionan exactamente igual. Y en cuanto a los potenciales excitatorios e inhibitorios, ¿eso va a depender del tipo de receptor o de...? Siempre del receptor, siempre del receptor. Lo mencionábamos hace rato. Para Sabemos saber, que... Sí. ajá, aquí respecto al respiro que dijo que dan este tipo de Ok. receptores o este tipo de conexión que hay. Ok, Retrógrada. bien. El efecto de los CB, a ver si tengo la duda. Ok. Neurona pre y neurona post, ¿no? El receptor, ok. Aquí voy a poner el receptor cannabinoide. El efecto, esta neurona presináptica, vamos a suponer que libera noradrenalina y que aquí tengo un receptor, no sé, beta 1, por inventar algo, ¿no? Entonces, el efecto de esta aquí siempre me va a generar potenciales presinápticos excitatorios. Esta neurona se va a cansar de estos fenómenos o de estos potenciales presinápticos excitatorios. ¿Qué va a hacer? Va a mandar una señal aquí a través del CB1 que me va a evitar la liberación de la noradrenalina. Y en ese momento ya le doy su descanso. Pero ahora vamos a suponer que tengo, no sé, un receptor M3, que es GI, que me va a provocar potenciales, perdón, aquí sería acetilcolina, aquí sería M3, que me va a provocar potenciales postsinápticos inhibitorios. Esta neurona se va a cansar también de los potenciales postsinápticos inhibitorios, me va a liberar el endocannabinoide, me va a activar al CB1 y voy a dejar de liberar acetilcolina. Entonces, independientemente del tipo de efecto que se genera aquí, para ambos voy a tener este mismo sistema, que podríamos decir que es un sistema de protección. Me evita la excitotoxicidad y me evita la inactivación. No sé si era esa la duda y si queda claro. Sí. Ok. Bien, ¿alguna otra duda? ¿No? ¿Algo que quieras agregar, Rafa? Realmente poco, inclusive yo tengo solamente los conocimientos de las conexiones básicas a través de proteínas G y todo eso. Lo de sistema cannabinoide no he tenido poca oportunidad de leerlo, pero también es importante como fenómeno de neuromodulación por lo que se está viendo. Es muy importante que entiendan esa diferencia entre
inhibición, excitación y modulación también. O sea, no Bueno. todo lo inhibitorio va a ser inhibitorio y Exacto. viceversa, no todo lo excitatorio va a tener una función excitatoria. Sí, no, el resultado no siempre va a ser el mismo. No están tan estereotipados. O más Adelante. bien han cambiado porque antes sí lo estaban, ¿no? Adelante, Beto, te escuchamos. Ok, bien. Entonces, analizamos ya los 3 tipos, la eléctrica, ya saben sus características, la bidireccionalidad y la velocidad. Si la rectificamos, puede volverse o tender hacia la unidireccionalidad. La química, que es unidireccional, es lenta, requiere de mediadores. Ya vimos que son 3 fenómenos, los pre, los post, y la sinapsis como tal, que será la unión con su neurotransmisor. Y la retrógrada, que como bien dices, es un fenómeno modulador y que además es un fenómeno protector. Bien, en la química, recuerden, tenemos además los fenómenos agregados, inhibición y facilitación presinápticas. Y bien, creo que con esto es suficiente para hablar de sinapsis. Aquí ya nada más, para concluir, en el programa que les hice llegar con el doctor, viene la primera evaluación después del tema de sinapsis. Ok, entonces vamos a hacerla en la siguiente sesión y aquí nada más les dejo por sus actividades. ¿Qué día lo quieren hacer? ¿Quieren el jueves o quieren el viernes el examen? Tómenla, perros. ¿Y en qué horario? Tómenla. ¿Jueves o viernes? El día que tú quieras, Beto, porque van a tener ¿Sí? exámenes casi todos los días que siguen. Ah, perfecto. Pues si quieren, Dale chance el viernes para el que, viernes, sí, para que se tengan un guarden día bien. más. ¿Qué les parece viernes a las 8? Viernes a las 8 de la mañana. Ojo con esto. Por ahí les puse al final una nota en el programa. Si no lo tienen, vuelvan a revisar. Hay que ingresar a una plataforma que se llama Edmodo. La googlean, ingresan y tienen que crear una cuenta. ¿Ok? Y ahí en el programa tiene el número de la sesión en la que vamos a hacer el examen. ¿Ok? Nos conectamos el viernes a las 8. De 8 a 10, yo creo que es prudente. Espero que acaben antes, pero bueno, les damos ese tiempo. Si alguien tiene cirugía o alguna cosa, lo podemos programar en otro horario. Nada más avísenme a tiempo. Normalmente el viernes está tranquilo, entonces no creo que tengan perfecto. problema. Y Entonces, es mejor el está viernes excelente. para que tengan el resto de días para estudiar. Y yo ahorita Ok. les voy a volver a hacer llegar el programa para que vuelvan a checar los temas uno por uno. Sí, chequen, ahí viene perfectamente marcado. El examen es hasta sinapsis, desde neurona hasta sinapsis, pero me interesa esto, necesito que tengan su cuenta activa para ese día, porque si no vamos a perder mucho tiempo en ingresar al examen. ¿Ok? Y bueno, si no hay más dudas, pues lo podemos dejar aquí. Te agradecemos, Beto. Hasta ahorita creo que va bien. Ok. Con esto sería lo de la primera evaluación. Vemos cómo Sí. salen y le damos continuidad la siguiente semana. Correcto, así lo Te hacemos agradezco entonces. mucho. Al contrario, que tengan un excelente día. Buen día, Beto. Chao. Igual, gracias. Bye.